balance de lo que ha sido este año, particularmente en el ámbito de la política, en el gobierno a nivel nacional y los gobiernos locales. Hemos invitado en esta mañana al sociólogo, profesor de la Universidad de Cuenca, Marcos Zalamea. Bienvenido, sociólogo Zalamea. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo va terminando este 2019. Muchas gracias, Gustavo. Roxana, un saludo a la audiencia de Ondas Azuayas y Antena 1. Bueno, para decirlo quizás con una frase concluyente al principio, diríamos que ha sido un año problemático en lo económico, conflictivo en lo social y complicado sin duda en lo político. Creo que hemos asistido a un año de profundización y afianzamiento pues de un modelo económico cada vez más neoliberal monetarista por parte del gobierno de Lenín Moreno. En esta parte, permítame, Gustavo, quizás yo vengo de la academia y suelo ser muy riguroso en el uso de los conceptos. Yo tuve la oportunidad hace algunos días de escuchar por lo menos una parte la entrevista que se le hizo al exministro de Pinochet. Yo creo que hubo un maltrato a los conceptos definitivamente, porque el exministro pues confunde dos modelos neoliberales, porque el neoliberalismo teóricamente tiene tres versiones de corrientes. Nació en Alemania bajo el nombre de ordoliberalismo con Walter Eucken, un economista famoso de la Universidad de Friburgo, una ciudad alemana. En la misma Alemania en los años 30 surgió la economía social de mercado, de la mano de Alfred Müller-Armack, y que fue aplicado a partir de 1900 o hasta 1963, después de la Segunda Guerra Mundial, por Ludwig Erhard, ministro federal de Economía de Alemania. Y por otro lado tenemos la corriente monetarista, ¿no?, surgida en la famosa Universidad de Chicago, los famosos Chicago Boys, al cual se pertenece el exministro de Economía. Sin embargo, él trató de presentar pues, el modelo neoliberal monetarista friedmaniano como si fuera un modelo de economía social de mercado. Entonces, nada más falso, pues realmente es una tortura, figurativamente hablando, a los conceptos. El monetarismo es tan radical en su apreciación neoliberal que para los que defienden ese neoliberalismo asoman como los liberales, digamos, a ultranza. Señalaba también él de que por primera vez se aplicaron conceptos científicos, el método científico concretamente en el tratamiento de la economía, con Milton Friedman y con la gente que se formaba en la Universidad de Chicago. Claro, su visión obviamente es sesgada, ¿no? Porque yo diría, desde una visión más crítica uno puede decir que más bien son conceptos bastante ideológicos, tan ideológicos porque una segunda falacia que le escuché, y esto lo plantea el propio Friedman, que ha sido también muy cuestionado luego, es de que el libre mercado conduce a la democracia representativa, ¿no? Es requisito sine qua non para la democracia. Por eso mismo el libro de Friedman, el más famoso, que dio el premio Nobel, El capitalismo y libertad, que de paso yo les hago leer a mis alumnos en teoría del Estado, porque uno como académico tiene que dar todas las corrientes y versiones. Eso es además lo ético. Yo les digo, si pueden, léanse el libro. Y si ustedes quieren asumir ese pensamiento como su visión, que no lo hagan, están en libertad, con la fuerza argumentativa suficiente, ¿no? Y lamentablemente en algunas carreras de economía del país no se da eso, se da solamente una corriente. Y por eso es que entiendo yo que este economista se formó tan religiosamente en esa corriente que desconoce otras corrientes del neoliberalismo y del propio keynesianismo. Ya, sin pretender que no conversemos de Rolf Luders, pero ¿qué tiene que ver él con lo que es el balance del 2019? Porque yo utilicé la frase neoliberal monetarista. Y lo hago en términos efectivamente estrictos del concepto. Términos, exactamente. Claro, y que es de alguna manera la política seguida por el fondo monetarismo. Pero quizás para terminar este asuntito conceptual, decía el economista chileno de que se conduce a la democracia representativa, a la economía de mercado libre. Nada más falso que eso. La experiencia histórica que se inició en América Latina con Pinochet, del cual fue ministro de Economía, más bien dijo todo lo contrario. La única garantía política y el condicionamiento político para que funcione el libre mercado fue acabar con la democracia representativa. Eso fue precisamente la dictadura de Pinochet. Y finalmente, otra falacia tremenda, al hablar de que estamos ante un dilema, o la economía de libre mercado o Venezuela o Cuba. Entre los dos hay una corriente económica que se llama el keynesianismo, porque hay tres modelos de economía capitalista. El capitalismo de Estado o estatismo, Cuba, es Unión Soviética, lo que en algún momento hubo en China. El capitalismo regulado, el keynesiano,
regulado, o sea, una economía de mercado pero con regulación estatal, no de mercado libre, que funcionó y además con esto después de la Segunda Guerra Mundial, en el auge, el boom económico que tuvo de posguerra Europa, pues que permitió instalar el estado de bienestar y la economía de mercado libre. ¿No? Hoy en el Ecuador, por ejemplo, y vamos a asistir en la campaña electoral a unos que defienden el capitalismo, ¿no es cierto?, de libre mercado, con candidatos como Nebot Lazo, y otros que acá asomarán ahí candidatos, por ejemplo, que plantearán, ¿no es cierto?, una economía capitalista con regulación estatal, es decir, un mercado no libre, es un mercado regulado. Ese es el dilema, ¿no? Entonces, así para ponerlo de manera más simple y sencilla. Y partiendo de allí, ¿en cuál de estas tres corrientes ubica el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, Lenín Moreno está avanzando precisamente en una economía de mercado libre, ser a un neoliberalismo, pero lo más grave, al neoliberalismo más radical y extremo, que es el neoliberalismo monetarista o fondo monetarista, porque en América Latina no se instaló el neoliberalismo de economía socialmente de mercado. Yo suelo decir, ¿no? Digo, si vamos mismo a tener neoliberalismo, si estamos condenados a eso, por lo menos tengamos un neoliberalismo de economía social de mercado, que como su nombre lo dice, defiende el libre mercado, pero con compensaciones sociales. Incluso la economía del libre mercado plantea que el Estado tenga una política, una agenda social redistributiva, cosa que niegan los monetaristas de Friedman. No, yo lo he leído todo el libro, donde él plantea de que el Estado no debe tener una política social, que la mejor forma de combatir la pobreza es la caridad privada, y que plantea Friedman incluso la privatización absoluta de todo, educación, salud, incluso. Por eso es que aquí en el Ecuador, el discípulo, ¿no es cierto?, de este modelo monetarista, neoliberal monetarista, aquí se cabe el apellido, fue Alberto Dají, ¿no?, que él quería privatizar todo. Tal es así que yo recuerdo la famosa frase de Febres Cordero, que se peleó con Dají, recuerda usted, Gustavo, que le acusó a Dají de terrorista económico. Vea usted, Juan radical era el neoliberalismo de Dají, que fue calificado de esa manera, ¿no? Entonces hay que establecer aquí los matices conceptuales, porque claro, si la gente no está preparada estos conceptos, eso puede sorprender, su apreciación, ¿no?, y su aclaración, así es. Entonces, eso para cerrarle paréntesis, ¿no? Entonces, lo que estaba planteando es de que prácticamente Lenín Moreno está sentando las bases para el regreso del neoliberalismo monetarista, ¿no? Quizás en algunas cosas está quedando con la tarea inconclusa, por ejemplo, en el tema de la eliminación total de los subsidios, precisamente por la problemática social que se dio en el mes de octubre. Porque si no había lo va a hacer en el 2020. Claro, pero va a ser un subsidio ya focalizado. Sí, además muy atenuado con respecto a lo que fueron las intenciones iniciales. Absolutamente, porque además hay, digamos, en sociología política un concepto que se llama el ciclo político de la economía. Es decir, que un gobierno para tomar medidas económicas tiene que tener una fuerte legitimidad política, si no es inmanejable. Eso le pasó a Moreno. ¿Cómo se le ocurrió a un gobierno que tenía una legitimidad reducida y cada vez más decreciente tomar un tremendo paquetazo con eliminación generalizada de subsidios? Además, por los efectos sociales que iba a tener la eliminación de los subsidios de los combustibles en el incremento galopante de los precios de bienes y servicios. Entonces, pero si no hubiera habido, pongamos teóricamente, este levantamiento, pues ya cumplía esa tarea, ¿no es cierto?, neoliberal, de que los precios tienen que ser no subsidiados, sino reales, precios de mercado. Pero también ha anunciado el proceso de privatizaciones, que es parte del modelo neoliberal monetarista. Avanzado, por ejemplo, la famosa monetización, que es un eufemismo para referirse a una de las formas de privatización de varias empresas del Estado. Habrá que ver si eso finalmente se consume o no. Porque claro, entiendo que los neoliberales que aspiran a regresar al poder están muy interesados que de una u otra manera Moreno haga lo que no hizo Correa, que les deje la mesa servida. Va a ser complicado eso. Pero de todas maneras va a avanzar hasta lo que se pueda. Incluso va a relativizarse y moderarse la flexibilización laboral anunciada por Moreno, ¿no es cierto?, durante este año, que tampoco va a consumarse en los términos que estaban inicialmente previstos. Pero es la privatización de las vías de las carreteras. Acabo de leer eso. ¿Quién o quiénes son los ideólogos políticos del gobierno de Moreno? ¿Es el propio Moreno? Bueno, Moreno está siguiendo una agenda que no es precisamente la que él representó cuando fue parte del gobierno de Correa, ¿no es cierto? Bueno, y el propio Correa tampoco representó la agenda en el transcurso de su mayor parte de gobierno que él presentó en el 2006, ¿no es cierto?, los 5 ejes de la Revolución Ciudadana. Correa tuvo un proyecto, digamos, para ponerlo en términos ideológicos, políticos, reformista, jamás revolucionario. La revolución es otra cosa también, no tenemos el momento de hablar de eso. Entonces, Moreno estaba en el marco de ese proyecto reformista que devino en un proyecto modernizador y desarrollista por parte de Correa. Moreno inicialmente dijo, yo voy a retomar
las ideas originales de la Revolución Ciudadana. Entonces yo aspiraba, ¿no es cierto? Un poco decía, bueno, entonces va a regresar Alberto Acosta, va a regresar Manuela Gallegos, va a regresar Pachacuti, va a regresar el MPD, la UNE, el FUT, que son los que le llevaron a Correa a ser presidente en el 2006. Nada de eso. Moreno más bien un poco tuvo un viraje por ese lado, y hoy la base social y la base política de apoyo de Moreno lo conocemos bien, los grandes grupos de poder económico en lo social y los partidos de la derecha tradicional en lo político. Y en ese marco, ¿quién está dirigiendo la política económica en el Ecuador? Nada más y nada menos que el expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Guillermo Martínez, y hemos tenido a conspicuos representantes de los grandes grupos empresariales, de los grandes, no de los medianos o pequeños, en el gabinete, como el propio ministro de Agricultura, Javier Lazo. En su momento, como ministro de Comercio Exterior, el yerno de Isabel Noboa, ¿no? Y hemos visto, claro, y hemos visto también, digamos, un poco la relación estrecha que existe del gobierno actual con la banca, ¿no? Y el apoyo de algunos grandes medios que también responden a los intereses de los grandes grupos empresariales. Entonces, responde, quizás hasta por un tema de supervivencia política, porque carece de una base social de apoyo. Alianza País prácticamente no existe, carece de una base política, entonces se apalanca, ¿no es cierto?, su gestión en estos grupos de poder y responde a la lógica económica que manejan estos grupos de poder, que no es otra sino este neoliberalismo monetarista, y hoy Fondo Monetarista, por los acuerdos inevitables que el gobierno, para enfrentar la crisis fiscal, ha tenido que asumir con el Fondo Monetario Internacional. Pero Marco, estas políticas económicas que estaría planteando el gobierno se extenderían hasta muy pocos meses después, hasta el año 2021. ¿Usted considera que qué va a pasar en estos meses y del 2021 en adelante, que enfrentaremos un nuevo proceso electoral? Bueno, el gobierno va a avanzar en esta agenda en lo que pueda, ¿no? Y yo a veces tengo la impresión... Mucho se le ha dicho que este es un gobierno de transición y que era precisamente entonces el momento de tomar estas medidas como la eliminación de subsidios, que es algo que se ha debatido por años. Si hablamos con el término de transición, entonces, ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde estamos transitando? Entonces, aquí digo, estamos transitando con Moreno de un fracasado proyecto de modernización capitalista de Correa hacia el regreso del neoliberalismo monetarista del siglo XX. Pero eso va a depender de qué es lo que ocurra en el 2021, ¿o no? Bueno, sin duda. Y hasta antes de octubre, ya que estamos hablando del año que fenece, pues casi el tablero político estaba esclarecido entre un inevitable regreso del viejo neoliberalismo, ya sea con Lazo o con Nebot. Hoy el tablero político asoma movido, justamente por lo que pasó en octubre. Hay la presencia, ¿no es cierto?, ya política, irreconocible, de nuevos autores que todavía no hacen su asomo en el escenario electoral. Puede por ahí surgir un outsider, ¿no?, que también mueva mucho más el tablero. Antes de ir al futuro, más allá de este entorno político y de las intenciones del gobierno, en la práctica, ¿cómo se ha cumplido por parte del gobierno lo fundamental que debe ser trabajar por los intereses del pueblo ecuatoriano? Bueno, la frase de este gobierno, que es propagandística, que dice es el gobierno de todos, pero eso no se ha cumplido. Básicamente ha sido un gobierno que ha respondido a los intereses de grandes grupos de poder económico. No ha habido ninguna política, digamos, sistemática, clara, mucho menos efectiva de redistribución, por ejemplo, de la riqueza, como el mejor mecanismo para reducir los índices de pobreza. Más bien se ha fortalecido la política de la bonocracia que venía del propio gobierno de Correa, ¿no? Pero no solamente en lo económico vemos una continuidad y un afianzamiento de lo que inició Correa. Recordemos que Correa ya inició con la privatización de los puertos, el de Mante, el de Pozorja y el de Puerto Bolívar, ¿no? Como así un gobierno que se reivindicó como keynesiano al principio, o regulacionista, pues termina con esa política. Y yo diría que incluso hemos visto quizás como la principal cualidad del gobierno de Moreno la ruptura política con el modelo político. En parte sí. De hecho que ya los medios de comunicación no son acosados como fueron en la época correísta. Y hay un mayor espacio para el ejercicio de derechos y libertades. Pero el marco jurídico, el marco legal, ¿no es cierto?, represivo, instalado por Correa, sobre todo a través del COI, el Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto?, persiste. Y justamente las propias víctimas de ese marco jurídico criminalizador de la protesta social han sido hoy los propios correístas. Porque no hay que negarlo con objetividad. Lo de Paula Pavón, lo de Hernández, lo de propio Patiño, es resultado precisamente de la aplicación... Su medicina. Exactamente. Ahora, yo sé que algunos
desde el punto de vista ideológico, se alegrarán con eso. Y he escuchado frases, ¿no es cierto? Que bueno, ellos hicieron lo mismo. Pero eso es con un juicio ideológico político, ¿no? Pero ya con un juicio de análisis objetivo, equilibrado, no podemos decir que está bien, pues porque debemos dejar de lado nuestros posicionamientos políticos. Simplemente decir que ese marco criminalizador es terrible, porque claro, con esa lógica de la rebelión, teníamos entonces que abrir juicios en su momento, a lo mejor si hubiera cómo, jurídicamente, a los millones de ecuatorianos que en su momento se rebelaron contra el gobierno de Maguad, Gutiérrez y de Bucarán. Otro ejemplo, sociólogo Salamea, más allá de este caso puntual que usted bien lo trae, de Paola Pavón, Hernández, etcétera, es el accionar de la comisión, o de la Secretaría, más bien, anticorrupción. ¿Cómo le ha visto? Bueno, yo pienso que mucha propaganda, ¿no? Mucho marketing, mucha retórica, pero prácticamente los resultados han sido poco visibles, demasiado débiles, para hacer de la anticorrupción una bandera legitimadora de la gestión del presidente Moreno. Yo pienso que ahí queda debiendo, y sin duda al final va a quedar debiendo. Se ha planteado de que no se ha recuperado absolutamente casi nada, ¿no? Más allá de una negociación que hubo con Fernando Villavicencio, un experto en este tema, habla de que el gobierno ha recuperado $3,5 millones en la práctica. Prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Claro. Es nada, ante la magnitud de las cifras de la corrupción que se manejan y cifras bastante sustentadas. Claro, entonces, por eso digo, lo de la anticorrupción no ha sido un mecanismo retórico del gobierno para tratar de alguna manera de mantener o afianzar su legitimidad. Pero ante la falta de resultados dejó de tener efectividad como un mecanismo de legitimación, de logro de aceptación popular. Claro, y de cuando en cuando, pues el gobierno asusa el fantasma, digamos, de Correa también para ganar legitimidad. Así lo hizo en las protestas sociales de octubre. No obstante que no se puede desconocer también en honor a la objetividad de que hubo la mano del correísmo en función de sacar tajada política de ese proceso. Ojalá incluso con la caída del propio gobierno, al cual tienen pica porque a Moreno le ven efectivamente como un traidor de Correa. Sin embargo, pues hay que señalar de que el tema de Moreno y su enfrentamiento con los movimientos sociales populares tiene otra lógica, pues que no se puede reducir a una manipulación del correísmo. Creo que ya quedó esclarecido, ¿no es cierto?, cuál es la causa, la raíz y la responsabilidad política que el propio presidente Moreno tuvo en el levantamiento de octubre, por un manejo irresponsable de la política económica y de las medidas. Muy aladito está el tema de comunicación, tan pobremente manejado por el gobierno. Absolutamente, pues a diferencia, digamos, del correísmo, que tuvo un manejo comunicacional bastante efectista. No tenía toda una maquinaria. Así es, ¿no? Ahí se ha quedado más bien corto el gobierno de Moreno. Claro, y de todas maneras, pues trató de victimizarse, como también ha sido la lógica de Correa, pues, ¿no? Hacerse víctima de los sucesos de octubre y levantar otra vez el famoso mito del golpe de Estado, ¿no? Que no ha sido tal. Igual que lo hizo Correa el famoso 30 de septiembre, ¿no? Cuando finalmente las cosas se calmaron por la derogatoria del decreto 883, que fue el objetivo fundamental, por lo menos, del grueso de los movimientos sociales encabezados por el movimiento indígena, ¿no? Ahí hubo una derrota política, sin duda, del gobierno. ¿Cómo le dejó esa derogatoria de este decreto 883 al gobierno en términos de fortaleza política? Bueno, le debilitó políticamente, porque recuerden ustedes que él se mantuvo todos esos días del paro prácticamente inflexible, diciendo que no va a negociar inamovible. Eso. Claro, inamovible, ¿no? Inamovible, y eso no pasó. Entonces, políticamente eso le dejó mal parado al gobierno. Pero también desde el lado, ¿no es cierto?, de la política fiscal, de las medidas del paquetazo, quedó mal, porque eso le complicó la vida al presupuesto del Estado, ¿no?, que va a ser deficitario durante este año. Y ese déficit se cargará al 2021, ¿no? Entonces, porque además, hay que decirlo, el déficit fiscal no va a resolverse con estas medidas, con esta aprobación de las reformas tributarias que acaba de hacer la Asamblea Nacional. Cerramos con un alto déficit fiscal y el del próximo año es extremadamente inquietante. Hablan de 3.500 millones. Esto puede ser mucho más. Como oficial en el presupuesto, pero las estimaciones de expertos hablan de por lo menos el doble. La concesión de empresas estatales dudo que se materializan en los términos económicos planteados por el propio gobierno. Ya se ha anunciado incluso la concesión de una serie de vías, ¿no?,
a nivel del Ecuador, que no me sorprende, es parte precisamente de los programas económicos de mercantilización de los servicios públicos, es parte del modelo neoliberal monetarista, pero con todo y eso, la problemática económica va a subsistir y yo pienso que va a tratar de salir como quiera en el 2020 el gobierno. Dentro de estos intentos de reconfigurar de una mejor manera la economía, bien vale la pena su análisis sobre las políticas extractivistas del régimen. Bueno, en ese sentido me parece que ahí tenemos, ¿no es cierto?, otra faceta del correísmo continuado, fortalecido por el gobierno actual. No hay ninguna ruptura ahí, todo lo contrario. Esa vocación extractivista, primario, exportadora, porque es parte de ese modelo económico que hoy está imponiéndose en el mundo, sobre todo para los países capitalistas dependientes, está presente en el caso del gobierno de Moreno. Sin embargo, también ahí he encontrado dificultades por el tema de la resistencia social de grupos que defienden, sobre todo en ciertas zonas, las fuentes hídricas, una de ellas de la provincia de La Suay. Se le va a complicar un poco, de tal suerte que por lo menos dineros frescos a obtener por parte de la minería, de este modelo extractivista, van a ser muy pocos, ¿no? Tampoco va a ser ahí una vía de salida para enfrentar el déficit fiscal galopante y crónico que vive el Estado ecuatoriano. Transitemos en honor al tiempo brevemente a los gobiernos locales, alcaldía y prefectura, ¿cómo han cumplido? Bueno, en el caso de la alcaldía yo pienso que se queda debiendo pues durante este año, ¿no? Llevamos a los 8 meses, más bien ha sido una gestión bastante problemática, bastante polémica, con muchas críticas respecto a una serie de acciones, algunas realmente trascendentales. Por ejemplo, la posición que en su momento tuvo la alcaldía frente a la posibilidad o no de convocar una consulta popular para defender las fuentes de agua, el tema polémico, por ejemplo, de la vicealcaldía, el hecho de haber también prácticamente, podemos ponerlo así coloquialmente, guardado los vagones que hace un año estaban circulando ya en estas pruebas, ¿no? Y que hoy recién se anuncia con bombos y platillos que van a volver a circular otra vez a nivel de pruebas, ¿no? Entonces, por lo menos en ese lado hubo un retroceso y cada vez más cosas que han suscitado críticas, ¿no? Por ejemplo, aquello de querer contratar un proyecto de publicidad por casi $500,000 que fue muy criticado. Finalmente el alcalde se ve obligado a recular respecto a este tema. Críticas incluso hasta con cuestiones más sencillas como el tema de las fiestas de Cuenca, etcétera, ¿no? El embañamiento que hubo el día que estuvo el presidente de la República, las críticas que acaba de hacer el propio exconcejal, hoy ministro de Moreno, pues al alcalde, furibundas, duras en Ponce Enríquez, etcétera, frente a las cuales el alcalde no respondía absolutamente nada, ¿no? Casi como que concediendo que a lo mejor eso mismo estaba pasando. Entonces hay errores tras errores, ¿no? Hemos tenido, repito, entonces bastante complicada la gestión para el alcalde. Entiendo que su nivel de legitimidad incluso ha bajado mucho más del nivel con el cual ascendió a ser primer personero municipal. De todas maneras, si es que rectifica su gestión, pues el tiempo puede jugar a su favor, porque no hay falta más de 3 años. Que el alcalde recién está comenzando. Así es. Esa sería su fortaleza. 6 meses es un tiempo muy corto 8 meses para un poco evaluar más. Una gestión. Bueno, hay que esperar. Así es. Esa es la oportunidad que él tiene de establecer cambios, rectificaciones. Ha habido muchas críticas, Marco, del porcentaje con el cual llegó a la alcaldía el señor alcalde. Se hablaba del 21% y eso también podría ser un elemento. Bueno, que llegó le con el 28 contra. exactamente. 28 exactamente. Exacto, sí. Claro, yo alguna vez, incluso personalmente el alcalde en el diario El Mercurio, cuando compareció por los 100 días, le decía: usted está obligado, señor alcalde, a hacer una buena gestión para que ese 28 se transforme en 35, 40, 50. Y es fundamental que un alcalde de cualquier ciudad tenga una alta legitimidad para hacer cambios de fondo importantes, ¿no? Pero si usted no hace una buena gestión, su legitimidad va a reducirse del 28 al 25, al 20, al 15. ¿Cómo gobierna una ciudad? Pues eso, ¿no? Como la legitimidad es el elemento, el eje fundamental de un sistema de buena gobernabilidad en un espacio territorial, ¿no? Entonces, con o sin mayoría dentro del Consejo Cantonal. Claro, tiene que primero tratar de estructurar un proyecto de ciudad que no se ha anunciado, no se ve visible, ¿no es cierto? ¿Cuál es el modelo de desarrollo local que se quiere implementar? Hemos visto la presencia del alcalde, sobre todo mucho en los actos sociales, un alcalde para la foto, ¿no? Pero eso es insuficiente para levantar la imagen de un alcalde, mucho más la imagen institucional. Sí, si no nos equivocamos, no hemos visto en este periodo ninguna reforma sustancial, ninguna ordenanza
o alguna decisión que realmente marque una diferencia con lo que es el devenir, la cotidianidad en la Municipalidad de Cuenca? Sí, yo tengo la misma percepción que usted señala, Gustavo. Y en lo fundamental, en la obra material, lo que se ha hecho es dar continuidad a los trabajos que ya se iniciaron o estuvieron pendientes en la administración anterior. La gente votó por cambios, eso es importante. Así es. Pero una buena parte de esa gente tiene decepción hoy en día, ¿no? Gente que incluso si yo voté por el alcalde, realmente no estoy contento, no estoy conforme. Entonces, ese es un síntoma, un pequeño indicador de la pérdida de legitimidad, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, pues tiene la oportunidad en el tiempo, ¿no?, de hacer la rectificación de los correctivos necesarios e incluso para implementar obras que den la marca de su propia gestión, pues, ¿no? Porque hasta ahora tampoco hay el anuncio ni se ve en perspectiva qué obra importante, ¿no es cierto?, trascendental va a ser que deje huella su gestión. Antes de salir del tema tranvía, hace muy pocos días, me parece que fue antes de ayer, dialogábamos con Carlos Castro, uno de los miembros del equipo legal asesor del proyecto de tranvía que ha trascendido de una a otra administración. Nos quedamos con una sensación de que hay una serie de juicios que sumando uno y otro, o de arbitrajes que sumando uno y otro, los potenciales resultados pueden dejar otro saldo negativo para la ciudad de Cuenca del orden de por lo menos un 10% más de costos, si es que eventualmente se pierden estos juicios y arbitrajes por parte del municipio de Cuenca. Un 10% adicional de costos a este ya gigantesco proyecto que ha sobrepasado los $300 millones. Lamentablemente ese riesgo, ¿no? Y en todo caso eso haría mucho más complicado la presencia de esta, entre comillas, emblemática obra, que yo debo decirlo, va a dar más pérdidas que ganancias realmente a la ciudad, porque las pérdidas van a ser anuales, claro, por la cantidad de subsidios. El proyecto económico es un desastre y no hay forma de salvarlo. El asunto es si es que se puede salvar la operatividad de esto para que por lo menos algún servicio dé a la ciudad de Cuenca. Pero yo planteo aquí una gran pregunta para el debate, no quisiera sacar una conclusión. Si es que usted mismo lo asume, pues la operatividad del tranvía va a dar una pérdida inevitable, ¿no? ¿Será conveniente que la ciudad siga perdiendo plata? Ya se ha gastado 300 millones. Y si a lo mejor tenemos un subsidio de 10 millones anuales, pues quiere decir que prácticamente de aquí en 10 años estamos hablando, ¿no es cierto?, de 100 millones. Bueno, posiblemente en esto hay puntos de no retorno. Creo que ese punto ya se pasó hace mucho tiempo. Podría haber sido una decisión valiente y oportuna de Marcelo Cabrera, por ejemplo, que hubiese hecho un gran bien a la ciudad. Pero se ha seguido en este tren, se ha invertido ingentes cantidades que los cuencanos vamos a tener que pagarlo. Hay que darle un chance al tranvía. A lo mejor con algo de suerte y de la divina providencia, algo de positivo sale para esta urbe. Bueno, se planteó inicialmente la obra, que además se la propuso en 2009, o sea, 10 años. Yo siempre he dicho, el alcalde anterior que prometió la obra tenía que haberla dejado inaugurando. O sea, el alcalde Paul Granda tuvo 5 años, porque eran periodos de 5 años. Si no lo hizo, y si hubiera ética en la política, ¿qué tenía que hacer ese alcalde? Disculparse con la ciudad y explicar, porque a lo mejor pueden haber imponderables, ¿no? Sí, por esto no puede hacer, pero no lo hizo. No debería ser así, pero ¿cuántas ofertas electorales no se cumplen? Pero eso, claro, no se cumple. Él no cumplió. Entonces, pero heredó una pesada carga a la ciudad, lamentablemente, ¿no? 5 años más se tuvo, tampoco el tranvía se terminó. Y yo pienso que la asunción del alcalde Palacios no era todavía tarde para reconsiderar esto, sobre todo considerando las pérdidas futuras que va y los costos adicionales, incluso los extras que usted acaba de señalar en el tema legal puede tener el proyecto, el tranvía, ¿no? Y yo pienso, de pronto, si hablamos de 10 millones, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hablamos de 10 años, estamos hablando de 100 millones, en 15 años 150 millones. Con eso podemos comprar, nos endeudamos como sea, 300 buses eléctricos y resolver realmente el problema de la movilidad a los barrios que no van a usar el tranvía. Mayores debilidades del tranvía es que no resuelve el problema de movilidad. Claro, no solamente el problema es económico. Es una especie de adorno para exactamente, la ciudad. Gustavo. Entonces no solamente el tema es económico, es justo lo que dice. Es un adorno realmente con un drenaje de recursos injustificable para la ciudad, ¿no? Entonces yo diría que si el alcalde a sus inicios, antes de que empiecen estas críticas, ¿no? Así es, y a delimitar su legitimidad en errores tras errores, hubiese sometido, por ejemplo, esto a un debate público. O sea, exactamente como así. Recurrir a una consulta popular, por ejemplo, por último. Por ejemplo, aunque sea de carácter informal, para que no tenga costo a la ciudad. Sí. ¿No es cierto?
Entonces, podría haberse dicho eso, es decir, pero con transparencia respecto a lo que usted dice. Esto realmente va a ser un gadoldo uno. Y económicamente significa para la ciudad. No. A lo mejor, yo estoy seguro que la gran mayoría dice, no tiene sentido eso, ¿no? En pero todo bueno. caso, esperemos estar equivocados. Pero eso es para debate, sin duda, ¿no? Respecto al tema de la alcaldía. Bien. No sé si algo más sobre la alcaldía para entrar brevemente con el tema de la prefectura. No, simplemente que yo también ahí sí como ciudadano aspiraría de que las cosas cambien, ¿no? Y que se responda desde la gestión municipal a las expectativas que tiene la mayoría de ciudadanos de Cuenca. ¿Del tema de la prefectura? Bueno, el tema de la prefectura hemos visto mucho más asentada la acción, mucho más coherente incluso con las propuestas de campaña, ¿no? Ahora acaban de institucionalizar incluso la reducción del sueldo del prefecto ya en el presupuesto actual a la mitad y de algunos altos funcionarios. Hemos visto, digamos, el planteamiento de la consulta popular, que a pesar de obtener la mayoría de ahí, simple no obtuvo la mayoría calificada para hacerse esa consulta. Ha anunciado el prefecto que va a recoger firmas para plantear otra vez, ¿no es cierto?, al Consejo Electoral la consulta. Acaba de aprobarse la eliminación de la tasa solidaria, sobre la cual también uno puede discutir, ¿no?, si era o no conveniente, pero si esa fue su oferta tenía que cumplirla y acabo del prefecto de hacerlo. Perdía mucho más sin cumplirla. Así es, no cabe duda. Desde el sin punto duda, de vista político. sin duda, porque claro, frente a una vorágine de incumplimientos, de demagogia, que son propias y características del comportamiento de la clase política, de pronto el que alguien procure, ¿no es cierto?, cumplir sobre todo lo más emblemático de sus propuestas, podría resultar positivo. Sin embargo, hay la sensación, ¿no es cierto?, en una gran parte, digamos, de los ciudadanos de la provincia de La Suay, de que no hay una claridad respecto a otros temas fundamentales y vitales que forman parte de los roles específicos y legales del gobierno provincial, como es el tema del desarrollo económico provincial, como es, por ejemplo, el tema de un plan vial para la provincia, y también, ¿no es cierto?, el tema, digamos, del riego, ¿no? Han habido anuncios, pero no en el marco, digamos, asimismo, de un plan, de un proyecto para la provincia, ¿no?, que yo pienso que es fundamental que se haga conocer, que se haga público. Amén de que yo quería señalar, el otro día tuve la oportunidad de pasearme por el Capa Raime que se realizó en la Plaza Cívica. Había un señor con el cual me acercó que vendía artesanías y decía, necesitamos que la prefectura nos apoye en el impulso del turismo, ¿no? Yo decía, ¿por qué no hablan con el prefecto? Entiendo que Yacu tiene apertura para escuchar. Planteen la posibilidad, por ejemplo, de impulsar una forma de turismo alternativo que es el turismo comunitario, porque hay bellezas naturales, recursos turísticos naturales muy importantes en la provincia de La Suay, en los cantones que uno ni siquiera sabe, pero que podría conocer y disfrutar de esos espacios. Pero tienen que hacerlo incluso en el marco de lo que podría ser una economía solidaria, porque es el turismo comunitario, ¿no? Entonces, hay cosas que veo, porque la evidencia del Señor me llevaba a eso, sobre las que todavía no hay formulaciones de proyectos que son importantes, ¿no? Culminemos, sociólogo Zalamea, con un análisis de un universo un poquito más amplio, sin irnos a la situación global, quedándonos en Latinoamérica, en un tema aún en desarrollo, el de la protesta social, que de hecho tiene allí también en el centro de esto a Ecuador. Bueno, la protesta social en América Latina no es sino la consecuencia, ¿no es cierto?, del fracaso, fundamentalmente, exceptuando Bolivia. Ahí no fracasa el modelo económico, porque tener un país con crecimiento económico que llegó incluso a un 5% de PIB, más bien es algo plausible. Ahí el fracaso es del modelo político, un poco la búsqueda de permanizarse en el poder de Evo Morales y después de unas cuestionadas elecciones, ¿no? Entonces, pero más allá de Bolivia, el resto básicamente se produce por un agotamiento, ¿no es cierto?, de un modelo económico que ya en América Latina se puso en vigencia en los años 80 y 90. Una acotación nada más quisiera hacerle sobre Bolivia. En Bolivia la pobreza se mantiene en el 32% y se concentra en los sectores rurales en un 52%. Esto pone también un poco en el mismo esquema de este ingrediente importante en todos y cada uno de los países, esa insatisfacción de los pueblos por una distribución inequitativa de la riqueza. Pues en el caso de Bolivia hay que reconocerlo, hubo una reducción de la pobreza en términos absolutos, no ha habido una eliminación, pero quizás lo que más desapareció fue la extrema pobreza.
porque una cosa es la pobreza, otra cosa es la extrema pobreza. La pobreza básicamente se define en términos de si una familia tiene un ingreso mensual promedio que permita satisfacer el costo de las necesidades básicas, donde está alimentación, vestido, vivienda, misceláneos, ¿no es cierto? Que en el caso del Ecuador, $720. El ingreso mensual promedio inferior a esa cantidad coloca a la familia bajo la línea de pobreza. Pero hay también la otra variable que mide la extrema pobreza, que es el ingreso familiar promedio que permita por lo menos tener la capacidad de comprar los alimentos, que en el caso del Ecuador está alrededor de $400. Familia que tiene un ingreso mensual promedio inferior a eso ya está en la línea de extrema pobreza. Entonces hay pobreza y extrema pobreza, pero en todo caso, en la mayoría de países de América Latina... No, sin duda hay un mejor desempeño de Bolivia, que claro. Actualmente, en las circunstancias actuales, cuando de Latinoamérica se habla de una proyección de crecimiento de 0,8%, Bolivia, a pesar de todo, sigue un 3% de crecimiento, así es, este año. Que frente, por ejemplo, al decrecimiento que ha tenido este año el Ecuador, vea usted, o sea, es la cosa distinta. Claro. Pero en la mayoría de países de América Latina, justamente la materialización de este modelo neoliberal monetarista condujo no solamente a la permanencia de la pobreza, sino a un aumento significativo de la pobreza y de extrema pobreza. Y uno de los países más emblemáticos en eso es Chile. Por eso la protesta social, volvamos a Rolf Bluders allí. ¿Qué pasó en Chile? Pero es que él planteó que en Chile se ha reducido la pobreza, pues, y que casi Chile estaba como los países escandinavos, Noruega, Suecia, que es una barbaridad. Que de acuerdo con las cifras, el mayor éxito fue el de terminar con la pobreza, así decía. Y que él aspiraba que en este referéndum que va a tener, me parece que en abril ya, Chile, el pueblo chileno decida por mantener la Constitución y solamente a reformas y no ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Lo cual es plantear que la calentura está en las sábanas. El problema no es la Constitución, el problema es el modelo económico, el modelo de desarrollo, Gustavo. En la Constitución ecuatoriana, usted lo que pasa es una cosa completamente distinta. Tema en desarrollo. ¿Qué cree sobre este tema de la protesta social va a pasar en el 2020 aquí en Ecuador y en el resto de países de América? Todo va a depender de cuáles van a ser los proyectos económicos que vayan a implementarse en el futuro en América Latina. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, para comenzar por casa, si es que aquí va a ganar un representante del viejo neoliberalismo, ya las tendencias que se vienen son conocidas, porque ya vivió el Ecuador el neoliberalismo en los años 80 y 90 y principios del siglo XXI. ¿Qué pasó, Gustavo? Se agudizó la desigualdad social, se agudizó la pobreza, se agudizó la conflictividad social. Esa conflictividad social llevó a conflictividad política, a crisis de gobernabilidad y a crisis políticas que terminaron con 3 presidentes de la República. Y eso ha pasado también en otros países de América Latina. Prácticamente, vea, Macri tuvo que recular a sus medidas y asumir propuestas económicas que no eran parte de su ideario, precisamente por la situación de la pobreza y la explosión social. Y en Chile, Piñera terminó pidiendo perdón al pueblo de Chile. Que ha ido usted al otro extremo y a un gobierno que comienza, que tendrá, me parece que 5 años del periodo constitucional en Argentina, 5 años para corregir las cosas. ¿Qué cree que es lo que va a pasar allá? Bueno, si logran implementar un buen modelo económico keynesiano, ¿no? Es decir, que es un capitalismo donde el mercado... Con conciencia social. Claro, hay 2 opciones, Gustavo. O un neoliberalismo moderado, ¿no? Para quienes defienden ese neoliberalismo, podría decir que es el neoliberalismo menos inhumano, más humano, la economía social de mercado. Es decir, tengamos una economía de mercado libre, pero con convenciones sociales. El modelo de Bachelet fue de economía social de mercado igual de Lula, y lamentablemente, conceptualmente, meten en el mismo saco del socialismo del siglo XXI. Con el socialismo del siglo XXI es una categoría inventada por Heinz Dietrich, en base a las... Posiblemente en esa categoría entra también el ex gobernante de Uruguay, Mujica, claro, y Tabaré Vázquez, ¿no? Distinto es el modelo venezolano, o boliviano, o ecuatoriano. Entonces, la buena posibilidad es la economía social de mercado, ya. Entonces, una economía de mercado, pero con conciencia social, con programas sociales, ¿no es cierto? Con redistribución de la riqueza como agenda del Estado. Y la otra posibilidad son modelos keynesianos. Modelos efectivamente con un mercado regulado por el Estado y con programas también desde el Estado redistributivos socialmente que aminoren la desigualdad social y aminoren la pobreza y por lo tanto desactiven las causas de las protestas sociales. En Ecuador, con elecciones de por medio, es una gran incógnita el futuro. Sin duda, yo pienso que antes de octubre estaban medio claras las cosas, pero es posible que ahora en ese tablero abruptamente asomen figuras inesperadas. Yo diría, para el Ecuador lo más conveniente sería un gobernante ecuánime, de equilibrio, que efectivamente gobierne para todos, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa. ¿Alguien en el panorama? No se ve, de pronto puede haber un outsider. De los outsiders, Gustavo,
prácticamente asoman abruptamente, casi de la noche a la mañana, inesperadamente, ¿no? Esa es la cualidad de los Aires. Y este es un país de los Aires. Gracias por su presencia al sociólogo Marcos Alamea. Ha hecho un análisis en lo local, lo nacional y lo internacional sobre lo que ha significado este 2019 y ciertas proyecciones hacia el 2020. Son las 8:27. Inicio de espacio publicitario. El hotel más nuevo de Quito. El hotel número 1 del Ecuador. Hotel Ibis